Hola YouTube, siguiendo el video anterior, hoy vamos a ver cómo analizar datos de Visium HD. Esto lo vamos a hacer ocupando datos públicamente disponibles y vamos a trabajar en el entorno de computación R. Específicamente vamos a ocupar el paquete Seurat, así que si ya están familiarizados con Seurat o las ideas generales de cómo trabajar con datos single cell, ya cuentan con una súper buena base para poder procesar datos de transcriptómica espacial. Así que lo primero que vamos a hacer es ir al provenance de los datos, que es la página de 10x Genomics. Bueno, lo primero es ir a este sitio web. Voy a poner el link en la descripción del video, en donde vemos un overview de este set de datos. Y acá simplemente les quería mostrar un par de cosas. La primera es que, como vemos acá en Input Files, tenemos varios de los archivos que les mencionaba en el video anterior, entre ellos los FASTQ que vienen del experimento de secuenciación. Y en la mayoría de los casos uno no necesita hacer nada con estos input files, ya que 10x Genomics tiene este pipeline Space Ranger, el cual toma todos estos inputs y los procesa, hace la magia y nos entrega las matrices de conteo, las cuales tienen bin versus genes a distintas resoluciones. Y bueno, acá como vemos en Output and Supplemental Files, acá me voy a enfocar en el Summary, y el que hay que descargar para este tutorial es el archivo bin output, el cual contiene los resultados a resolución 2, 8 y 16 microns. Si nos vamos al Web Summary, acá lo que hay que mirar es simplemente que haya, bueno, lo que recomiendo yo enfocarse principalmente es en las estadísticas de mapeo. Y idealmente que los porcentajes sean mayor a 80% en estas primeras tres categorías. En este caso vemos que son súper buenos. Después acá también en términos de secuenciación, idealmente, bueno, también mientras más alto mejor. Y lo que hay que enfocarse es la saturación, la cual significa que en teoría si uno puede aumentar la profundidad de secuenciación podría detectar más genes, que en este caso sería lo único que está relativamente bajo y usualmente se recomienda de al menos 70 u 80%. Pero como vamos a ver después, incluso a este porcentaje de saturación ya tenemos buena señal a lo largo de todo este tejido. Y acá también uno puede mirar este gráfico en donde si deslizamos esto a la derecha, podemos ver en estilo heatmap la distribución de conteos de UMIs o estos identificadores moleculares únicos, o en otras palabras, la cantidad de transcritos o moléculas de RNA que tenemos a lo largo de todo el tejido. Y acá si se fijan, bueno, ya salta a la vista una diferencia entre unas regiones. Idealmente a uno le gustaría tener la mayor cantidad a lo largo de todo el tejido si es posible, pero obviamente dependiendo del tejido, y esto en este caso está asociado con la señal biológica que vamos a ver, pueden haber diferencias de cobertura, y esto también se vincula a uno de los primeros pasos de análisis, que es la normalización. De acá, bueno, no recomiendo mirar muchas cosas, de nuevo está la saturación ahí. Y acá, bueno, Image Alignment. Esto puede ser útil si uno está trabajando directamente en la preparación de todo este experimento y si uno tiene algún input sobre esta parte del proceso. En general, bueno, yo no he tenido que trabajar directamente con esto, así que también lo podemos omitir para efectos prácticos. Y acá, bueno, están algunos análisis y métricas a nivel de bin. Si se fijan, el de 2 micron no lo incluyen. Y como les mencioné anteriormente, si bien el de 2 micron en teoría tiene resolución subcelular, es demasiado sparse, entonces en general uno no trabaja con esa resolución. Y acá, bueno, uno tiene resultados de clustering tanto para 8 y 16 microns. Y en general lo que uno puede ver acá es que las distintas regiones a lo largo del tejido parecen agruparse entre ellas. Y bueno, acá tenemos el embedding de UMAP y también parece razonable, pero una de las cosas que a mí no me gusta en general de todos estos pipelines, que son como
que lo tratan de hacer todo de forma muy automatizada, es que carecen de granularidad cuando uno quiere explorar cosas más detalladas. Entonces en este caso encuentro que la cantidad de clúster es demasiado alta. Entonces acá tenemos 15. Y en el caso de 16 microns, también 20 clusters, yo encuentro que es demasiado. Obviamente esto va a variar según los intereses y preguntas biológicas que uno quiera responder, pero yo soy de la idea que desde un punto de vista biológico, tener tanto clúster de buena primera puede causar confusión y es difícil tratar de comunicar un mensaje claro. Y bueno, acá también está este UMAP embedding en donde uno justamente puede ver si hay como overclustering o no. Acá también, independiente de la resolución, uno puede, bueno, seleccionar o no, ir mirando distintos clusters. Pero bueno, eso sería con estos análisis como predeterminados. Y justamente como a mí me gusta tener mayor poder de decisión cuando hago distintos pasos de este análisis, es que prefiero reanalizarlo en R o en Python según el contexto. Así que bueno, vamos a R. Lo primero que voy a hacer es cambiarme de directorio. Y acá, bueno, es una ruta larga, así que la almacené en una variable de entorno. Y acá lo que tengo son justamente a lo largo de las tres resoluciones el archivo que les mencioné anteriormente descomprimido. Y vamos a cargar seguridad. Y dplayer en caso que la necesitemos para algunos análisis intermedios. Para cargar los datos, primero acá hay que tener esta noción de que estamos trabajando con objetos y lo que vamos a hacer es ocupar esta función load 10x spatial y aquí le entregamos uno de los nombres de directorio. En este caso puede ser square, el de 16 microns, ya que el de 8 toma, básicamente el análisis es conceptualmente lo mismo, pero computacionalmente va a tomar más tiempo. Entonces, para este tutorial les voy a mostrar con 16 microns, pero aplica de la misma manera para cualquier resolución. Como les mencionaba recién, este es un objeto y particularmente es, hasta donde entiendo, lo que se conoce como un objeto S4, lo que quiere decir que tiene una estructura donde con el arroba podemos acceder a distintos subobjetos o capas de información. Les voy a mostrar algunas cosas sencillas que uno puede hacer. Por ejemplo, si yo le pongo head, me muestra la metadata. Y la metadata, bueno, la podemos trabajar tanto así o así. Otra cosa también que uno tiene que tener en cuenta acá es que el objeto tiene ensayos o A6. Ahí por defecto Seurat le asigna Spatial. Y cada ensayo tiene capas. Y esto lo podemos ver con layers. Ya en este, el counts básicamente se refiere a los conteos crudos, los conteos sin procesar. Y si seguimos esta visión de verlo con arroba, y ahí tenemos spatial. Y dentro de las capas está counts. Y esto debería entregarnos
Counts efectivamente es una matriz, como podemos ver aquí a continuación. Bueno, ahí no se ve mucho. La manera recomendada de trabajar con la matriz es getAssayData. Y acá uno le pone el assay, spatial, y la capa. Y aquí, bueno, la entrega como corresponde que tiene en los nombres de columna tiene los identificadores de los bins y en los nombres de la fila los identificadores de los genes. Pero podemos ver que contiene, digamos, la misma información numérica si solo comparamos los números máximos, que en este caso es lo mismo que veíamos anteriormente. Ya, entonces vemos brevemente cómo acceder a la metadata, cómo referenciar y obtener, digamos, la información de expresión. Y ahora les voy a mostrar algunas funciones de gráficos. Y principalmente las que uno debería ocupar son dos. Spatial Dimplot, la cual nos permite graficar información cualitativa o etiquetas discretas. Y acá simplemente, bueno, acá la resolución que uno ocupe va a depender del tamaño de pantalla que uno tenga, pero esto debería funcionar bien. Y aquí por defecto lo grafica en base a la identidad que tiene, que él es una S. Y vemos que se colorea todo igual, ¿ya? La otra función es Spatial Feature Plot, la cual la podemos ocupar para graficar información numérica o continua. Entonces eso se lo podemos dejar igual. Y acá uno ocupa el Features. Y en Features uno puede referenciar, digamos, información de los nombres de los genes que están en la matriz. O bien información que uno tenga en la metadata. Entonces en este caso podemos graficar el número, por ejemplo, el end count, que son la cantidad de UMIs. Y aquí vemos justamente lo mismo que veíamos antes, que es como este enriquecimiento en estas secciones, digamos, más externas del tejido y acá entre medio. Bueno, y aquí les adelanto un poco, que en el trabajo original, toda esta región que acá vemos que está mayoritariamente enriquecida con UMIs, es la región que anotaron como tumor en base al resultado de la imagen histológica. Y de la misma forma, podemos, por ejemplo, graficar genes. Voy a hacer y aquí básicamente nos dice que es porque el layer data no se encuentra en el objeto. Que el data es el que se genera cuando los datos se normalizan y es lo que esto espera por defecto, porque comparar los datos sin normalizar usualmente no tiene mucho sentido. Pero esto deberíamos poder slot. Aquí entre paréntesis, este slot es, digamos, un remanente o una pieza de denominación que aún no la actualizan, pero en las versiones anteriores de Seurat los ensayos tenían slots, pero ahora recientemente lo cambiaron en Seurat 5 a capa o layer. Pero conceptualmente apuntan a lo mismo. Entonces aquí vemos la comparación de los conteos, digamos, sin normalizar en este caso. Bueno, en esta línea entonces, ahora podemos comenzar a procesar estos datos. Y como les mencioné anteriormente, es prácticamente similar a lo que uno haría con datos single cell. Así que vamos a poner normalize data.
Ya, y ahora podemos acá explícitamente ponerle data. Y ahora vemos que los conteos están normalizados y la señal de estos dos genes es mucho más fuerte en estos gráficos. Si queremos, digamos, ver en esta estructura del objeto cómo se almacena esto. Si miramos aquí, ahora tenemos counts y data. Y de la misma forma podemos ocupar esta misma denominación. Y en vez de ponerle la capa de conteo, le podemos poner la capa de data. Y ahora vemos que incluso tiene hasta un valor decimal. Usualmente bueno, la experiencia ya me ha enseñado que siempre que uno quiere saber la naturaleza de los datos, uno simplemente puede explorar el valor máximo en la matriz y si parece, bueno, obviamente sin decimales y dentro de los miles o cientos de miles, probablemente son datos crudos. Y si lo vemos usualmente 10 o menor a 10 y con decimales, es porque ya tenemos los datos normalizados. Bueno, ahí hay más sanity checks que uno puede hacer, pero lo menciono porque a veces hay gente que comparte los objetos ya procesados y dependiendo del protocolo de análisis que uno necesite, uno podría necesitar los conteos sin procesar, entonces ahí eso, bueno, puede hacer o deshacer un análisis. Así que nunca está de más revisar adecuadamente. Siguiendo con el protocolo de análisis, después está esta función de encontrar las características más variables. Y esto uno lo hace porque si vemos, podemos tomar ya sea la matriz normalizada o no normalizada, que tienen las mismas dimensiones. $18.132 genes por más de 130.000 bins. Entonces lo que uno hace es, en este Find Variable Features, es reducir esto a una cantidad por defecto, son 2.000. Usualmente yo ocupo 5.000, pero bueno, ahí también queda a gusto de la persona que hace el análisis. Pero es básicamente tratar de eliminar los genes muy sparse o muy ruidosos que no contribuyen al análisis, a fin de hacer esto más eficiente computacionalmente hablando. Y de la misma forma, esta función también nos permite sacar las características variables. Aquí vemos que está nula. Ahora si volvemos acá, ahora vemos que esto tiene algo de información y podemos ver la cantidad, que son 2.000. Entonces lo que estamos diciendo acá es que consigamos los 2.000 genes que representan la mayor fuente de variación en este set de datos. Podemos quizá acá adelantarnos un poco, ya que estos dos ejemplos que le estoy mostrando acá, SICAM5 y MIR2, deberían estar entre estos genes variables, ya que acá vemos que tienen una distribución especial clara. Entonces, SICAM5. Y en este caso en particular, SICAM5 no aparecería entre estos genes más variables. Y acá, bueno, podríamos quizás probar con 5.000. Y aquí, como vemos, incluso con 5.000, este gen SICAM5 parece no contribuir a la variación a lo largo del tejido, lo cual igual es interesante. Podemos volver acá a 2.000 entonces. Aquí es donde uno, básicamente el protocolo de análisis puede tomar alguna bifurcación. Y para ello, en los siguientes pasos yo los voy a almacenar, le voy a agregar -1 al nombre. Y lo voy a almacenar en este primer objeto. Y después vamos a partir desde este mismo punto y hacer, digamos, la segunda modalidad que recomiendo yo para este tipo de análisis.
con el análisis por defecto. El siguiente paso es Scale Data. Y lo que esto hace es que toma los genes más variables. Y básicamente la variación le aplica esta transformación Z de forma que los niveles de expresión, no sé, pues si un gen tiene un orden de expresión mayor que otro, esas diferencias son estandarizadas. Entonces, después de esto, básicamente lo que estamos haciendo es tomar como la variación de cada gen, llevarla al mismo rango. De forma que usualmente genes que están con cambios de expresión más fuertes no influyan tanto en este tipo de análisis. Y ahora podemos hacer un análisis de componentes principales. Y esto también uno lo hace para reducir. Entonces ya hicimos, digamos, una reducción a 2000 genes más variables. Y ahora con PSA vamos a reducir la información a ejes de variación. Entonces los ejes de variación significa básicamente que uno tiene genes que contribuyen a una dimensión o a la variación a lo largo de dimensiones en determinado orden. Y bueno, si no están familiarizados con este análisis, me pueden dejar un comentario y quizás en un próximo video lo podemos explorar en más detalle. Pero en efecto sencillo, lo que estamos haciendo es disminuir un poco la capacidad, mejor dicho, disminuir un poco el tamaño de datos con los que estamos trabajando sin perder información. Y esto, bueno, el análisis de componentes principales básicamente encuentra estos ejes coordinados de variación entre los distintos genes. Y en este caso partimos de los genes más variables. Yo recomiendo usualmente ocupar 50 componentes. Bueno, varios de los valores que yo he recomendado acá, todos justamente uno los puede ir personalizando y la verdad que todo este tipo de análisis, esperar hacerlo bien a la primera, yo creo que no es algo útil a tener en mente porque usualmente uno tiene que hacerlo al menos 2 veces ya que puede volver a iterar en base al resultado final. Pero por defecto yo recomiendo 50 componentes. Uno puede ver, hay varios métodos para ver la cantidad de componentes necesarios, pero de nuevo yo usualmente ni lo... ya no... Prefiero no gastar tiempo en eso y simplemente le pongo 50 y listo. Ya, bueno, aquí un pequeño error. Y aquí, claro, nos bifurcamos el objeto, entonces hay que seguir con el -1. Bueno, cuando esta función termina, como vemos aquí, nos imprime una serie de genes a lo largo de los primeros 5 componentes. Entonces nos está comentando acá, bueno, no está comentando, nos está mostrando los que varían de forma positiva y negativa a lo largo del componente 1, a lo largo del 2 y así. Esto no he visto anteriormente cómo queda, pero quizás podemos ver ahora feature plot. Este es el primero que aparece positivo en el componente 1. Después 3 a 1 y aparece negativo. Y podemos ver el componente 2 y de la misma forma. Ya, sí, de hecho esto creo que lo muestra. A ver si le ponemos... Básicamente, bueno, si se fijan acá, este gen, el KRT18, parece tener amplia expresión, pero el eje X que nos define el componente principal 1, vemos que este gen va levemente en aumento a medida que vamos hacia valores positivos en este componente. Y el que aparece negativo acá en el análisis, que es Col3A1, vemos lo inverso. Justamente, a lo largo del componente 1 vemos que va hacia los valores negativos. Y parece ser un poco más evidente cuando comparamos el componente 2, estos dos genes, el que iba positivo y negativo, en donde vemos este eje de variación positivo y el gen aumenta su expresión en esa dirección. Y después el siguiente
PIGR, que básicamente aumenta su expresión a lo largo del valor negativo del componente principal 2. Y uno en teoría podría seguir viendo, por ejemplo, a lo largo de los distintos componentes, pero bueno, de nuevo, en general esto no es necesario. Quizás podríamos ver algunos de los otros que aparecen en el primer eje. HGR1. Ya, este se ve no muy bien. Ahora este es CLDN4 parece, bueno, notarse un poco más este cambio a lo largo de la dirección positiva del componente 1. Y a ver, acá es slot. Ya, bueno, ahí no parece ser mucha diferencia. Bueno, continuando. Después de hacer este análisis de componentes, bueno, el principal camino es que uno trate de identificar los clusters y hacer el UMAP embedding por una parte. Y los clusters básicamente nos definen cómo se agrupa nuestra información a nivel transcripcional. Y hay un paso intermedio que es el Find Neighbors, que lo que toma es este embedding de componentes principales y trata de ver cómo los puntos se agrupan en la vecindad entre ellos, y esto es lo que ocupa después la función FindCluster para identificar a distintas resoluciones cómo se agrupan los datos. Acá esta función toma, bueno, justamente la información de las dimensiones de los componentes principales, y si, no sé, pues uno hizo el análisis con 50 componentes, acá uno puede identificar los 50. En teoría uno podría ocupar menos, pero por consistencia uno usualmente ocupa la misma cantidad de componentes con el que hizo el análisis de PCA. De ahí ahora podemos hacer Find Clusters. Y por defecto yo recomiendo ocupar una baja resolución, 0.1. De nuevo, según el problema con el que uno esté trabajando, uno puede probar varias resoluciones. Hay que ver la que parezca hacer más sentido biológico dado el tipo de datos y el contexto particular en el que uno esté trabajando. Si vemos ahora el objeto, ahí vemos que nos aparece más metadata. Y si uno hiciera más resoluciones, ahí van a ir apareciendo. Y la última que uno ejecuta es la que se asigna por defecto en esta columna Seurat Clusters. Podemos ocupar esta función Spatial Dim Plot. Aquí vemos el primer resultado del clustering, el cual parece hacer sentido, ya que este cluster 0 tiene toda digamos, esta región que fue anotada, de nuevo, en base al resultado o al análisis de la imagen histológica, fue anotada como tumor. Y transcripcionalmente parece estar esto en línea con eso. Y bueno, hay distintas regiones las cuales podemos ver también que parecen tener una distribución espacial a lo largo de esta muestra. Y lo último que uno hace, digamos, como parte del protocolo de análisis, y podemos ver la diferencia acá, dim plot. Aquí estamos viendo ahora esto coloreado por cluster, perdón, pero está en los componentes principales 1 versus 2. De nuevo, si están familiarizados con los análisis single cell, hay un embedding más que uno hace, que es el UMAP. Y bueno, ese también se podía ver en el reporte que les mostraba al inicio. Y el UMAP básicamente es una reducción no lineal comparado al componente principal, que es una reducción lineal de los datos. Y para ejecutarlo, similar a Find Neighbors, recomiendo ocupar la misma cantidad de componentes que uno ocupó cuando hizo el análisis de PCA. Y acá probablemente algo que uno se habrá dado cuenta si tiene algo de experiencia en este tipo de análisis es que los UMAP tienen un componente aleatorio. Y yo siempre ocupo, bueno, el número de la suerte acá.
para que, por buen provenance, para que estos análisis sean reproducibles y den exactamente el mismo resultado cada vez que uno los ejecute. En general no cambia mucho y a veces uno lo puede ver como medio rotado si uno cambia la semilla, pero más allá de eso, bueno, simplemente por tranquilidad yo recomiendo setear un valor, puede ser cualquier número, pero setearlo y dejarlo ahí de forma fija. Ahí terminó y si vemos ahora el mismo dimplot, ahora si se fijan cambió a UMAP en los ejes y vemos cómo los datos aparecen mejor divididos. Ya, de nuevo, muy similar a como uno lo haría con datos single cell. Y ahí, de nuevo, también si están familiarizados con el análisis de ese tipo de datos, se pueden estar preguntando, oh, ¿qué pasó con el control de calidad? Y acá vamos a ver algo que, por eso, incluso en single cell yo ya, bueno, cuando vuelvo a trabajar con ese tipo de datos, como que les doy una pasada rápida y después veo si hay que hacer ajustes en alguno de los parámetros a lo largo de este protocolo de análisis. Y acá está este clúster medio púrpura, el 6, y el cual es como que está 6 7 que está como medio, de hecho 7 también. Sí, el 7 es, que está como medio rosado acá, rosado con otros puntos de estos medio verdoso. Y esos, si uno, a ver, graficamos el end count de nuevo. Ya, de nuevo acá es bien notorio que hay toda esta parte que por una serie de factores experimentales o limitaciones de la técnica que tiene como lo que se llama difusión de transcritos, parece ser que trata de capturar algo en donde claramente no hay tejido o no está, digamos, gran parte del tejido. Y acá lo que podemos hacer es bins. Yo puedo rápidamente de la metadata filtrar aquellos que tienen menos de 10 conteos. Y si se fijan acá, si yo pongámosle raster, si yo eliminara todos los bins que tienen menos de 10 conteos, que es como algo bien razonable, vemos que esos bins que acá en el tejido están más arriba justamente aparecen como su propio clúster en este tipo de embedding en el UMAP. Y bueno, de nuevo, por eso yo encuentro que no vale la pena calentarse mucho la cabeza con este tipo de cosas, porque incluso si uno no lo filtra después en el UMAP, uno lo ve y lo puede eliminar. De nuevo, uno también lo puede eliminar al inicio, pero esto básicamente apunta un poco a la naturaleza iterativa también, porque por defecto yo podría haber dicho 10 desde que empezamos este tutorial. Y no sé, si quizás vemos qué pasa con 20, podemos probablemente eliminar estos otros puntos que están acá en la parte derecha superior. ¿Ya? Y parece agarrar un poquito más de estos puntos sin agarrar mucho más en el tejido. Y ahí, bueno, uno puede poner el trecho o el umbral que uno quiera, pero no es necesario darse muchas vueltas más, y acá uno ya sabe que esto probablemente no contribuye a nada realmente biológico. Ya, habiendo visto esto, ahora, de nuevo, esta manera de analizar los datos es prácticamente igual a lo que uno haría con datos single cell. Y hay algoritmos adicionales que toman ventaja de la naturaleza espacial de estos datos. Y aquí el que vamos a ocupar es Banksy. De nuevo, hay varios métodos y este yo creo que es un buen ejemplo para empezar. Y para ocuparlo necesitamos... Ya, el -1 es el que procesamos de forma estándar. Y el STOF es el que tenía los primeros pasos del análisis. Entonces, ahora, como les mencionaba que el análisis bifurcaba, vamos a retornar y vamos a básicamente partir de este STOF. Y lo que vamos a hacer es
almacenarlo en otra variable. Y acá vamos a correr Banksy. Banksy tiene varios parámetros, de los cuales acá primero vamos a definir nuestro objeto. Después el lambda. Este puede ser un valor de 0 a 1. Si uno, básicamente esta distribución de 0 a 1 apunta a que si yo le pongo en 0, va a procesar los datos sin incorporar la distribución a lo largo del espacio. Si yo le pongo 1, va a tratar de procesar los datos ocupando mayoritariamente la distribución en el espacio. Y dentro de esa línea no puedes escoger cualquier valor, entendiendo que a medida que nos acercamos al 1 vamos a priorizar más el contexto espacial. Y solo para fines de ejemplo acá les voy a poner 0,5, que vamos a decir que estamos ocupando aproximadamente mitad de influencia del perfil transcripcional sin incorporar la distribución espacial. Y también algo del contexto o la ubicación a lo largo del tejido. Y de acá de los otros parámetros, bueno, el kgeom ya está en 15, lo podemos dejar en 15. Y debería haber un features. Y ahí ese lo hacemos con las características variables, que eran las 2000 que escogimos anteriormente. Y esto debería funcionar. Ya, ahí bueno, no, Banksy por defecto espera que el A6 esté, digamos, con la categoría Spatial. Y si vemos A6, 6, y dice Node RNA. Entonces esto es porque por defecto me parece que asume que van a estar almacenados en RNA. Claro, y ahí funciona. Acá simplemente voy a mostrarles una comparación con el primer objeto. Bueno, y acá fíjense también que Banksy dice no llamen scale data on assay Banksy. Lo que hicimos acá fue crear una nueva matriz, la cual tiene, digamos, cambios en la expresión o modifica levemente la expresión de genes para tener en cuenta el contexto espacial. Y bueno, el protocolo anterior partimos Normalized Data, Variable Features, Scale y PCA. Entonces acá Banksy genera esta matriz y bueno, y ahí dicen no llamen Scale Data. Y con esta información ahora nosotros podemos ir y hacer un análisis de PSA. Y bueno, podemos ver acá, no tenemos nada, en el anterior teníamos PSA y UMAP. Y acá, a ver, vamos. En condiciones normales uno trata de hacer todo esto en el mismo objeto. Y acá podemos ponerle de nuevo NPC 50. Y bueno, menciono lo del mismo objeto porque si uno lo hace en un objeto en el cual ya hizo este análisis por defecto, después uno puede ocupar este reduction name y acá yo le puedo poner Banksy PSA. Y me va a guardar el resultado de esto acá dentro de este objeto en la parte de reducciones como Banksy PSA. Acá nos falta, como nosotros no tenemos este nuevo A6 Banksy, tenemos también que definir las características para el PCA de Banksy. Y esto lo hacemos dándole directamente la información que tenemos acá. Bueno, aquí ya se ejecutó este análisis de PCA de Banksy. Y si se fijan, aparecen nombres de genes y tiene este punto M0. Ya, entonces, más que nada lo destaco para que vean que ya estamos trabajando con un universo de características diferentes al análisis por defecto. Y si miramos ahora reductions,
Ya tenemos nuestro Banksy PCA. Y ahora, en teoría, deberíamos poder seguir los mismos pasos que hicimos anteriormente. Find neighbors. Ya aquí nos dice que no encontró PCA. Y de nuevo, nosotros separamos acá solo para que vean de forma práctica que uno va llenando el objeto de distintas formas. Pero en análisis normal uno lo va a ir ocupando sobre el mismo objeto. Entonces, si uno lo hace por separado, no hay problema. Pero cuando uno lo hace todo junto, acá uno tiene que prestar atención especial a la reducción que uno ocupa, al A6 que está por defecto. Y acá en este caso yo no lo he cambiado, entonces todavía estamos trabajando con Banksy. Y de la misma forma como hicimos que el PCA de Banksy se almacenara con este otro nombre, acá uno le puede indicar Reduction Banksy PCA. Y ven, y ahí funciona. Menciono esto de nuevo, si uno estuviera trabajando todos los análisis en el mismo objeto y uno no es explícito, podría incorrectamente estar tratando de hacer un análisis ocupando el resultado de componentes principales que no corresponden. De la misma forma, entonces yo recomiendo ocupar la misma resolución, 0,1. De nuevo, si uno no está conforme, siempre puede aumentar, pero por defecto. Y ahí nos queda lo último, que sería el UMAP. Y esto, bueno, si se han fijado, ya prácticamente son las mismas opciones que Find Neighbors. Y le agregamos el número de la suerte. Ahora terminó y podemos ver lo primero que salta acá a la vista es que el clustering o la distribución es más smooth, más suavizada. Y tiene sentido porque estamos tratando de incorporar la información de cómo los bins se distribuyen a lo largo del tejido. Por su parte, el embedding UMAP también parece similar a lo que vimos anteriormente, en el sentido de que tenemos una nube de puntos que se dividen de alguna forma. Y acá, bueno, algo que también salta acá a la vista es si alguien está realmente interesado en saber los puntos de corte óptimos para eliminar estos puntos que están arriba del tejido. Acá, justamente en Banksy, se identificó de nuevo cómo incorporamos la información espacial. A diferencia del caso anterior en donde se veía como una mezcla de colores, acá vemos todo de forma uniforme. Y tanto acá, bueno, se ve de este color, tiene que ser el número 5. Y en el UMAP también se ve acá este set de puntos muy cercano. Entonces, esto se conecta a lo que les comentaba anteriormente sobre que, bueno, es un análisis iterativo, pero incluso cuando uno incorpora estos bins que son de mala calidad o que no aportan mucho, después igual eso se revela en los datos y uno de nuevo puede ocupar esto y eliminarlos. Según esto, al parecer este cluster 5, la cantidad máxima de conteos son 61. Y podemos ver la cantidad de genes que tiene. Quizás eso sea más informativo. 59. Ahí si se fijan, todos los bins que cumplen con estos parámetros son estos de arriba, pero también tenemos acá algunos que son útiles dentro del tejido. Entonces también esto muestra que, claro, estos trechos absolutos no siempre son del todo útiles. Y de nuevo, si uno quisiera, esto simplemente los puede filtrar por coordenadas, ¿no? Y sería lo que están ahí arriba, fuera de donde está el tejido principalmente, se eliminan simplemente. Ya, ahora podemos pasar, digamos, a la parte final de este tutorial.
Y para ello vamos a hacer una comparación rápida. Si vemos estos dos clustering, ¿cuál de ellos dirían ustedes que es el correcto? ¿Es algo que podemos responder con la información que tenemos actualmente? Podemos trasladar esto un poco a la implicancia biológica que esto tiene. El primero, lo que nos está diciendo, es que todas las zonas anotadas como tumor son transcripcionalmente iguales. Mientras que el segundo lo que nos está diciendo es que esta zona que está más al centro y al lado izquierdo posee un perfil transcripcional que está definido por su contexto espacial. Mientras que a medida que nos vamos hacia el lado derecho, este perfil cambia. Y bueno, ahora podemos testear esto de forma analítica. Y lo que podemos hacer es, principalmente tenemos que volver a poner como el ensayo por defecto Spatial, ya que el de Banksy era simplemente para obtener este clustering. Y acá vamos a hacer un análisis de expresión diferencial sencillo. Entonces en este primero vamos a conseguir lo que está en el clúster número 1 versus el clúster 0. Si se fijaron en el video anterior, esta idea de análisis de expresión diferenciales, uno define una condición sobre otra. Acá es exactamente lo mismo, y bueno, por eso yo destiné algo de tiempo en ese video para hablar de ello, ya que, y como vamos a ver enseguida, el siguiente análisis lo voy a hacer al revés. Y justamente acá uno define qué cosa contra qué y hay que entender que los cambios son relativos. Yo podría obtener o no los mismos resultados si en vez de ident.2 cambio, no sé, al cluster 5, o sea, a cualquier otro. Y acá esto lo hago para que nos quedemos al tiro con los resultados significativos al valor P ajustado 0,05, que es como el estándar. Pero de nuevo, no puede ser más estricto o menos estricto, 0,1, 0.01, 0.000. De nuevo, no hay que darse tantas vueltas y hay que ir con lo que ya funciona y es como lo tradicional en el campo. De repente hay contexto y bueno, si uno tiene acceso, digamos, a validación ortogonal con otro set de experimentos, ahí también uno puede justificar su decisión, pero bueno, por defecto ahí 0,05 es un buen punto de inicio. Y acá, bueno, si no han visto este tipo de resultados antes, lo que estamos viendo es el fold change en escala logarítmica. Y estas columnas son importantes, PST1 y PST2. Entonces lo que nos está diciendo esto es que este gen LGR5 está expresado aproximadamente en la mitad de bins del clúster que definimos como 1, que en este caso era el 1. Y en 0.157, bueno, de hecho esto va de 0 a 1, así que sería en el 15% de bins del clúster 0. Y podemos mirar eso. Ya, y aquí vemos que esto más o menos coincide con lo esperado, en donde el enriquecimiento parece ser en esta región central. Y a medida que nos acercamos hacia donde están los bins que corresponden a la otra categoría o a la otra etiqueta de clúster, los resultados parecen mostrar que los genes disminuyen su expresión en esa dirección. Y acá, bueno, idealmente lo que a uno le gustaría es que el PCT1 fuera lo mayor posible y el PCT2 lo menor posible. Pero también hay que entender que en la biología los genes no actúan como interruptores on-off, encendido-apagado, entonces siempre uno se puede topar con estos gradientes de expresión, pero de nuevo también a veces es este cambio relativo lo que tiene implicancias biológicas. Y ahora podemos hacer lo mismo para identificar qué cambia en el clúster 0 sobre el 1. Ahora podemos agregar acá estos dos nuevos genes. Bueno, y ahora vemos que aparecen estos dos genes
que están más enriquecidos hacia la zona derecha del tejido, que es este otro subclúster tumoral. De hecho, la zona que está aquí como con este gancho, que bueno, es un poco más notoria en este gen PI3, esa zona corresponde a una región normal. MUC2 o MUC2, bueno, es un marcador de estas regiones normales. Y acá lo vemos justamente con expresión espacialmente restringida. Y al lado está la zona anotada como tumor. Y tenemos acá este gen LCN2, el cual está activado en esta región aparentemente normal, pero también en esta región tumoral. Y bueno, a mí que trabajo en esto, me parece totalmente llamativo, ya que, por ejemplo, este gen LCN2 podría ser uno de los genes que se activa de forma temprana para la transformación a células malignas o tumorales en este cáncer. Mientras que el otro clúster que identificamos parece tener un carácter más avanzado. Bueno, para cerrar el video entonces voy a volver acá a esta comparación lado a lado de los clusterings. Y bueno, en este contexto yo diría que el segundo resultado podría tener una mayor implicancia biológica, pero bueno, eso es debatible. Bueno, y se lo planteo a ustedes también. ¿Cuál dirían que es el clustering correcto? Bueno, ahí lo tienen. Así es como uno puede analizar los datos de Visium HD. Vimos dos maneras. La primera, que es prácticamente lo mismo con cómo uno procesaría datos de single cell. Bueno, de nuevo, recalcando una vez más eso. Si es que tienen experiencia en ese ámbito, pasar este tipo de análisis es relativamente directo. Si no, acá, bueno, lo que vimos en este video también es aplicable para análisis single cell. Y el segundo método, que es ocupando Banksy. De nuevo, hay más algoritmos, pero estos métodos lo que buscan es incorporar la información espacial también para factorizar un poco el componente y contribución que tiene cada gen a lo largo del tejido. Y como vimos, los resultados pueden variar y esto también puede tener distintas implicaciones biológicas. ¿Cuál es el correcto? Bueno, yo mostré un ejemplo que podría sugerir que el segundo parece tener más implicancia biológica importante. Pero, de nuevo, la pregunta se las dejo a ustedes. Y es un tema que uno siempre puede explorar y bueno, hay más parámetros que uno puede variar a lo largo del análisis, los cuales pueden también cambiar el resultado que uno obtenga. Si tienes alguna duda con alguno de los pasos que vimos, déjame un comentario. Creo que cualquier paso a lo largo de este protocolo se puede expandir en un video por sí solo. Así que también es algo súper relevante. Si son nuevos acá, suscríbanse al canal, déjenme un like y cualquier otra cosa estamos en contacto. Que tengan buen fin de semana.